a nuestro servicio de este día, les iba a comentar algo. El caso de las iglesias evangélicas cristianas, la mayoría de las iglesias, casi todas, en todas las partes del mundo, esta semana que, bueno, hasta la Iglesia Católica le llama la Semana Mayor, donde se recuerda por los últimos días, donde Jesucristo estuvo en la tierra antes de ser crucificado. Y bueno, empiezan desde el Domingo de Ramos. Muchos en iglesias también lo recuerdan, sobre todo las católicas, que recuerdan el Domingo de Ramos. En las iglesias evangélicas lo conocen como la entrada triunfal, que menciona la palabra de nuestro Dios. Pero toda esta semana, toda la semana en especial, para el cristiano tiene mucho significado, bastante. Decía el hermano Martín cuando estamos platicando de que como esas últimas palabras que él menciona en la cruz del Calvario, cómo encierra casi todo lo que tiene que ver con su crucifixión, su muerte, ¿sí? Y su resurrección. Y el día de ahora pues estamos recordando lo que pasó hace pues más de 2020, por ahí, 26 años, ¿sí? 3 años más, 3 años menos por ahí, según las cuentas que se tienen. Y la mayoría de los que somos cristianos y los que no son cristianos, a veces no sabemos por qué llevamos 2026 años, ¿sí? Porque en el calendario llevamos 2026 años, pero tiene que ver desde el nacimiento de Cristo, donde se marcó una etapa, la etapa de la vida, ¿sí? Del 2025 para acá. Y bueno, desde ahí empezaron a contarse, bueno, los años que tenemos hasta el día de ahora. Se dice por ahí que son como 3, 4 años que están desfasados, ya checando bien los años. Pero en el caso del día de ahora, esta semana, el caso de nosotros, queremos recordar las 7 palabras, ¿sí? Las últimas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó ahí estando en la cruz del Calvario, ¿sí? Para el cristiano, créalo, tiene mucho significado, bastante, ¿sí? Valoramos, ¿sí? Si nos acordamos tantito, el caso hasta de un servidor también. Normalmente estas fechas eran para irnos a pasear, ¿sí? Normalmente era para salir a vacacionar, pero cuando uno entrega su vida a Cristo, empieza a reflexionar y empiezas a concientizar muchas cosas, entre ellos que esta semana, bueno, es especial y en el cual normalmente estamos en la casa de nuestro Dios. El caso de nosotros, bueno, tenemos el día de martes, que es nuestro culto de oración y de enseñanza. El día de ahora son las 7 palabras. Vamos a orar para que este día sea de bendición, no solamente para nosotros. Digo, hay muchos hermanos que nos miran a través del Facebook, ¿sí? De ahí de la iglesia en Juárez, donde estoy predicando, y hermanos que me conocen de muchas partes bueno, ya sí, del mundo. Digo que hay muchos hermanos que me conocen de muchas partes y me dicen que están orando por nosotros, y también yo, un servidor, está orando por ellos. Vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida, bueno, pues a cada uno de nosotros. Está la familia de mi tío Ricardo, mi hermano en Cristo. ¿Qué le dice la iglesia? Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, sí, que se sientan a gusto entre nosotros. Predicamos el mismo Salvador, sí, y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Voy a elevar la voz. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este día, por este momento, por este tiempo, porque una vez más, Señor mi Dios, vamos a recordar el caso de nosotros, concientizar, Señor mi Dios, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor mi Dios. Dice tu palabra, Señor mi Dios, hasta la hora mencionaste en aquella ocasión, Señor mi Dios, cerca de la hora 9, las 3 de la tarde para nosotros, Señor mi Dios, en nuestro horario que tenemos los mexicanos, mencionaste las últimas palabras, Señor mi Dios, las cuales queremos recordar el día de ahora, Señor mi Dios. Te pedimos que tú hables a través de cada uno de los que van a compartir tu palabra, Señor mi Dios, los que vamos a dar una palabra, Señor mi Dios, de las que tú mencionaste en aquel momento en la cruz del Calvario, Padre. Todo está en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto. El caso de un servidor, normalmente, como son 7 palabras, son 2 palabras que las va a dar el hermano Rodolfo, las 2 primeras. Entonamos un canto, después pasa el hermano Rodolfo, entonamos otro canto, le toca a nuestro hermano Ricardo, otro canto, un servidor, y luego otro canto, y el hermano Martín termina con las últimas
7 palabras. Vamos a entonar un canto. Estaba buscando cantos que tengan que ver con el sacrificio de Cristo. Y hay uno que es el número 51. Yo sé que a ver si tienen himnarios de gloria y triunfo. ¿Sí? Número 51. Búsquenlo. Y la cruz. Sí, la cruz y la gracia de Dios. Es una gracia. Si quieres así sentado para que sí, ahorita nos ponemos de pie. ¿Ya lo tenemos? La cruz no será más pesada que la gracia que me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Amén. Hermano Rodolfo. Dios los bendiga, buenas noches. Amén. Como acaba de mencionar el hermano, ¿verdad? Hace 2000 ¿qué años? 2020 y tantos años. Pero bueno, la gracia del Señor pues está con todos nosotros, ¿verdad? Pongámonos en la mano de nuestro Dios, vamos a orar para dar inicio a esta palabra. A estas palabras, 7 palabras que el Señor tiene preparadas, ¿verdad? Que siempre, cada año se recuerda, se conmemoran. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, le damos en esta hora, Señor, que usted ponga su palabra a hablar y que sea usted mi Dios, mi Padre, dirigiéndome en esta hora. Gracias por su amor y su bondad, guiarnos y protegernos. Le agradecemos por su gracia y misericordia. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí en la primera palabra que Dios dio, ¿verdad? Cuando estuvo ahí, pues se puede decir, sufriendo, ¿verdad? Por nuestros pecados y todo, así estuvo algo fuerte, ¿verdad? La escena ahí, pues pasaron películas y vimos, ¿verdad? Pues imaginen la gente que estuvo presente viendo en esos tiempos, pues fue algo más, se puede decir, más impactante, ¿verdad? Sí. Entonces la primera palabra que Dios nos dio, que Dios dio en ese tiempo, dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Dice, las últimas palabras que Jesús en la cruz son más frases que históricas, ¿verdad? Son lecciones espirituales que revelan el corazón de Dios y nos enseñan cómo vivir nuestra fe. ¿Sí? Cada palabra es un mensaje que ilumina nuestra relación con el Señor.
Amén. 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 Sí, pues también dice en su palabra, ¿verdad? Que si yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, amén. En Mateo 5:44. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros Amén. en Cristo. Efesios 4:32. Aquí nuestro Jesús intercede por sus enemigos, ¿verdad? Sí. Amén. El perdón es el fundamento del Evangelio. ¿Amén? El cristiano está llamado a perdonar como Cristo perdonó. Sí. Amén. Amén. Esa viene siendo la parte de la primera palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Que dice, pero Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Amén. Y la segunda palabra de nuestro Dios, sí, en la cruz, es una palabra de salvación. Sí, amén. Porque ahí, cuando el ladrón estaba, ¿verdad? Pues ahí intercediendo, le contesta al otro, ¿verdad? ¿Qué tienes, ¿verdad? Tú contra el Señor, ¿verdad? Si no sabes qué es, ¿verdad? Por eso el Señor le contesta así, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La contestación que le da nuestro Dios a la persona, que es la segunda palabra. ¿Sí? Dice que si, luego dice acá en Romanos 10, 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí el ladrón arrepentido recibe salvación. Amén. Inmediata. Porque al momento de que Dios le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ya es una manera de que Dios ya le otorgó la salvación inmediata. Por la fe en Cristo, aunque sea el último momento, asegura nuestra vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Eso es todo. Amén. Bueno, bienvenido al siguiente. Gloria a Dios. La siguiente palabra. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar otro canto. Cuando dio la sangre ve, es el número 77. También les voy a mencionar, porque se me olvidó decirles de cuando Jesucristo fue crucificado, tenía 33 años. ¿Sí? Yo creo que ya más o menos vamos llegando a los 2000 años. ¿Sí? Pues llevamos 2026 menos 33, ¿sí? Que son la edad donde fue crucificado, pero más o menos 2000 años donde Él entrega la vida por cada uno de nosotros. Vamos a entonar este canto número 77, cuando Dios la sangre ve. Amén. 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 Mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo el pagó, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos Él salvará, como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna te da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, ahí estarás, si le rechazas
triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Cuando dio la sangre ve, cuando dio la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. ¡Qué maravilla de gran amor Cristo mostró por el pecador! El que creyere salvo será, gozo eterno se disfrutará. Cuando dio la sangre ve, cuando dio la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Amén. Hermano Ricardo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Siguiendo con el orden de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, voy a tratar de dar una síntesis de la tercera palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie para leerla. Viene en el libro de Juan, capítulo 19. ¿Sí? Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Amén. Ustedes me indican. Sí. Juan 19 del versículo 25 al 27. Lo vamos a leer todos juntos. Amén. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Vamos a sentarnos. Aquí en este momento, cuando Jesús menciona estas palabras, recordemos que estaba en la cruz. Recordemos que en este momento se estaban cumpliendo varias profecías. Entre una de las profecías que había mencionado el profeta Isaías. El profeta Isaías fue 700 años aproximadamente antes de la crucifixión. Amén. 700 años antes de que pasara este evento, el profeta Isaías ya había profetizado lo que iba a pasar. En el versículo 53 de Isaías, en el versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Aquí se estaba cumpliendo una profecía que había dicho el profeta 700 años antes de que Jesús pronunciara estas palabras. Y otra de las profecías que también se había cumplido es en el libro de Zacarías 13:7, cuando dice, en otras palabras, dice: y heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Se estaba cumpliendo otra profecía, porque Jesucristo estaba crucificado y estaba sin sus discípulos, sin sus seguidores. Recordemos que cuando anduvo haciendo milagros, andaban los 12 discípulos y más gente que andaba detrás de él, recibiendo sanidad, recibiendo milagros a los ciegos, les dio la vista, recibiendo alimento también, ¿por qué no? Pero dice: y heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ahí estaba Jesucristo crucificado, ya no estaba Pedro. Pedro lo había negado cuando él dijo: yo voy a entrarle a lo que sea por ti. Y sin embargo Pedro ya lo había negado, ya había, se puede decir, huido, entre otras palabras. Nada más estaba en ese momento su madre, habla de María Magdalena,
habla de la otra María, hermana de su madre, viene siendo tía, esposa de Cleofas. ¿Quién era Cleofas? Cleofas es, si se acuerdan ustedes, que en el camino a Emaús, después de la resurrección, Jesús se les aparece a 2 discípulos. Entre esos uno era Cleofas, el que menciona en este momento la tercera palabra. Vamos a ver si podemos descifrar lo que aquí nos quiere decir el entendimiento. Otro de los versículos de la Biblia, en 2 Timoteo, creo que es 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, a fin de que el varón de Dios sea perfecto. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está diciendo que lo que vamos a leer, lo que leemos, es lo que debemos tratar de entender para que corrijamos lo que nosotros hemos hecho mal. Amén. Para que nos instruya a poder dar un buen testimonio. Para lo que hicimos mal, lo enderecemos. Por eso habla la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí estaba haciendo el estudio de lo que era la tercera palabra, y vemos en primer lugar que estaba la madre de Jesús, y le dice él: madre, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado, que es Juan, fue el único que no lo dejó, le dice: hijo, he ahí tu madre. Recordemos que Jesús era judío, y como judío tenía él que cumplir la ley. Los judíos son muy celosos, y en ese aspecto ellos, pues Jesucristo no falló en ese aspecto, cumplió toda la ley. ¿Por qué digo que cumplió toda la ley? Porque siendo judío, él tenía que estar al pendiente de lo que era su madre, y ahí en esa situación donde estaba siendo crucificado, él ve a su madre ahí y le dice al discípulo amado: he ahí tu madre. Se la estaba encargando, cumpliendo así uno de los mandamientos que en la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Estaba cumpliendo uno de los mandamientos que vienen en la ley. Los judíos son muy celosos en ese aspecto. Otro de los mandamientos que estaba cumpliendo ahí, estaba ya formalizando, se puede decir, una relación, porque Juan el discípulo no era hijo, ya sabemos que no era hijo, pero ahí los une a ellos dos, y está ya haciendo una relación de hermandad, una familia, está formalizando una familia. Estaba estudiando y hacen, pues, los estudiosos, que si oye como una falta de respeto el que le diga mujer, no decir mamá o no decir madre, sino que le dice mujer. Pero él ya lo estaba hablando, lo estaba diciendo en una forma, primero, respetuosa, y segundo, porque era una autoridad divina. Recordemos cuando la madre de Jesús en las bodas de Caná le dice: ya no hay vino, y ahí le vuelve a decir a ella, le dice: mujer, todavía no es mi tiempo. Se le vuelve a repetir: mujer, todavía no es mi tiempo. Sin embargo, estaba obedeciendo. En una ocasión me dijo una persona: oiga, pero si Jesús inventó el vino, ven en la Biblia. Le digo: no lo inventó. Jesús cambió el agua, la hizo vino, pero no lo inventó. El vino ya existía, se había acabado. Bueno, pero entonces él también se estaba poniendo como por decir, si sabe que está mal el vino. Bueno, mire, le decía yo a la persona: si no hacía el milagro del vino, podían decir: bueno, pues Jesús no obedeció a su mamá, estaba faltando a una de las leyes, estaba obedeciendo a su madre. Cuando le dice: ¿qué quieres conmigo, mujer, si todavía no es mi tiempo? Estaba obedeciendo a su madre, a su mamá, de que faltaba vino. Por obediencia lo hace, que si estaba mal o no, él está obedeciendo. Volvemos a lo mismo. Los judíos son muy celosos de faltarle a la ley. Y luego vemos ahí otra persona que está por ahí también, es María. Habla de María Magdalena. A mí lo que me impacta más de este momento
cuando vamos a empezar a hablar de María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Se llamaba María, no Magdalena. Se cree que Magdalena viene de un área donde era ella, que es Magdala, de una región de Magdala, por eso decían María de Magdala, le pusieron María Magdalena. Pero ahí estaba, habla de esta mujer que tenía 7 demonios. Cuando tiene un encuentro con Jesús y Jesús la libera de esos 7 demonios, María se hace discípula de Jesús. Eran 12 discípulos, pero ella se hace seguidora de Jesús. Se cree que María Magdalena tenía algo de economía y empieza a apoyar en el ministerio. Siempre andaba con Jesús en el ministerio. En agradecimiento apoyó económicamente a Jesús en su ministerio. ¿Qué nos queda de enseñanza? Que ella, cuando recibe la sanación, la liberación de 7 demonios, 7. Ustedes se imaginan una persona que está con 7, no duerme, está totalmente en una prisión, se puede decir que es una vida insoportable, y al sentir ella la liberación de Jesucristo, pues en agradecimiento cree en Él, no agradecimiento, sino empieza a creer en Él, se hace seguidora, lo apoya con el ministerio y la enseñanza que nos da. Nos hemos nosotros también enseñado a ser agradecidos con Dios, porque nosotros también hemos recibido un regalo. María Magdalena recibió un regalo de sanación, pero ella se hace seguidora de Jesús. Nosotros, yo hago la pregunta y me la pongo a mí también, ¿hemos sido seguidoras? Dice que apoyó y apoyó y apoyó. A donde iba Jesús, iba también ella. A donde los discípulos iban, iba también. Y la prueba está en que estaba ahí en la cruz. Los discípulos se dispersaron, pero ella estaba ahí en la cruz. Dios recompensa todas las cosas, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo fue recompensada en ese tiempo? María Magdalena fue la primera que vio a Jesucristo en la resurrección. Cuando todos se habían desaparecido, ella fue la que fue al sepulcro y fue la que ve a Jesucristo y le dice, pues ¿para dónde se ha llevado en el cuerpo de mi maestro? Todavía no lo reconocía. Entonces, ahí cuando ya lo reconoce le dice Raboni, que significa maestro. Le dice Jesús, no me toques porque todavía no he subido. Y entonces ella tiene esa dicha de ver a Jesús por primera vez ahí, de la resurrección. Y luego le dice, ve y dile a los discípulos. Se le conoce como la discípula de los discípulos. ¿Por qué la discípula de los discípulos? Pues porque ella fue la que fue a decirle a los discípulos que estaban allá. Ella fue la primera, recibió ese honor. Muchas veces nosotros tal vez no estamos haciendo la voluntad como debe de ser, porque sí somos agradecidos. Esta persona dice que todos sus recursos los dio para el sostenimiento del ministerio de Jesús. Fue agradecida, no huyó, estuvo al pendiente, recibió ahí la bendición. Fue la primera en recibir a nuestro Señor Jesucristo. Tuvo la oportunidad que ninguno de los discípulos tuvo, y es la enseñanza que nos deja. Se dice que también que bueno, avanzando un poquito con el hijo el discípulo amado, perdón, ¿por qué le dice, madre, ahí está tu hijo? Recordemos que los hijos naturales de María tampoco estaba ella sola, y Jesús tenía hijos. Sin embargo, aún los hermanos de Jesús, hijos de María, no estaban en la crucifixión. Entonces él ve a su madre ahí y le dice, madre, ahí está tu hijo. ¿A quién se la podía encargar? Ahí estaba el discípulo amado, cumpliendo también una de las, vamos a decir, mandamientos de cuidar a los padres. Es un mandamiento que nos da también.
Él como, ¿quién era después de José? ¿Quién era el encargado, el hijo mayor? Era Jesucristo. Entonces a él le tocaba la responsabilidad de cuidar de María. Cuando él es crucificado, ¿a quién le seguía? A los hermanos. No estaban los hermanos ahí. Se le encarga al discípulo amado y le dice: hijo, ahí está tu madre. Dice, y en ese momento la recibe en su casa. Tenemos a veces la oportunidad nosotros de recibir, de tener bendiciones, y muchas veces no las vemos, muchas veces no las comprendemos, pero son bendiciones que nos llegan y que debemos obedecer. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que María, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, a pesar de que Jesucristo estaba crucificado, no perdió la fe. Ya inclusive ya fallecido, todavía iba a buscar el sepulcro, a untarle aromas, hierbas aromáticas, dice la palabra de Dios. Y ahí es donde se da cuenta que él había resucitado. Amén. Esa es la enseñanza que nos toca el día de hoy. Amén. Y que Dios les bendiga. Amén. Seguimos adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar otro canto, número 233, junto a la cruz. A ver si me ayuda. No me acuerdo del coro. ¿Con número? 233. Junto a la cruz, don Jesús murió. Junto a la cruz, don salud pedí. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo puedo hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Vamos a entrar a lo que es la cuarta palabra. O sea, me corresponde a un servidor. Ahí en Mateo capítulo 27, versículo 46.
Mateo 27:46. Lo voy a leer yo, lo repiten ustedes. Después voy a hacer una oración, nos ponemos de pie. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repítelo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por tu palabra. Habla a través de mí, me pongo en tus manos. Amén. Pueden tomar su lugar. Les mencionaba ahorita que el cristiano se enseña a valorar el sacrificio de Cristo. Y hay muchas cosas que, créalo, yo vi la película de La Pasión de Cristo, lo que sea nuestro hermano Rodolfo, cuando la estuvieron pasando en el cine, hace no sé cuánto, ya tiene bastantes años, y en verdad era bien impactante. Y dices, yo nomás de verla, empecé se iba a llorar. Y después, cuando en aquel momento habían los de el Canal 2, en aquel tiempo me acuerdo que eran Power o algo así, donde estaban mencionando de la película, que era muy impactante, y invitaron a pastores de varias iglesias, entre ellos sacerdotes y varios líderes de iglesias, y ellos decían que lo que estaba pasando en aquel momento no era nada comparado a lo que realmente sucedió. ¿Sí? Y les menciono esto por lo que leíamos ahorita, donde él menciona estas palabras, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé si ustedes se acuerdan lo que está escrito en la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Y lo hemos mencionado en más de una ocasión, el caso de nosotros, que es una separación. ¿Sí? Cuando uno peca delante de Dios, estamos separados de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso el cristiano se nos enseña a no pecar. Porque si pecamos, nos alejamos o nos separamos de nuestro Dios. Pero imagínense todo lo que cargó Cristo en aquel momento. No solamente fue un pecado, dice la palabra de Dios, era una profecía que ahorita mencionaba nuestro hermano Ricardo en el libro de Isaías, capítulo 53. Esta profecía que sí fue como 700 años, por ahí 700 y feria de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, y ya estaba profetizado que sobre él iba a cargar el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Ahí en Isaías capítulo, si quedamos ahí, capítulo 53, versículos 4 y 5, luego voy a brincar del 9 al 12, menciona la palabra de Dios que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó no solamente nuestras enfermedades, nuestros dolores, dice la palabra de Dios, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5 del Isaías capítulo 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Lo que hizo Jesucristo en aquel momento, a lo mejor digo que muchos de nosotros no miramos la magnitud de lo que él hizo, de cargar el pecado de todos nosotros por nuestras rebeliones. Lo que deberíamos de pagar nosotros, él lo pagó. Dice más adelante: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, ahorita somos salvos por el sacrificio de él. Lo que deberíamos de pagar nosotros, eso que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero dice más adelante: más el regalo de nuestro Dios es la vida eterna, ¿sí? O la dádiva de Dios es la vida eterna. Dice ahí en el versículo 9 de Isaías capítulo 53: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos,
cuando haya puesto su vida, ¿qué dice? Por expiación, por el pecado. Por tanto, dice el versículo, vamos a brincar hasta el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? Fíjense lo que estaba profetizado, de que él iba a cargar sobre su cuerpo, sobre su vida, el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Por eso en aquel momento él clama esas palabras que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En verdad, el caso de nosotros como cristianos, queremos que valorar el sacrificio de Cristo. No fue algo fácil. ¿Sí? A veces decimos, bueno, pues era Dios. ¿Sí? Pero muchos no saben que no solamente en su cuerpo era Dios, era también hombre. Y en aquel momento se cumplió lo que dice la palabra de Dios, lo que le mencionaba en Romanos capítulo 6, versículo 23. En aquel momento sintió lo que cualquier persona de nosotros sentimos cuando somos sinceros con nuestro Dios, cuando pecamos. ¿Sí? Cómo la presencia de Dios se siente que no está con nosotros. Por eso queremos que valorar esto que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De cargar sobre Él nuestros pecados y nuestros dolores. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, todos lo conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, fíjense hasta dónde fue el amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tengamos la vida eterna. Y cuando les menciono esto de porque de tal manera, también les mencionamos ahorita que es muy bonito ese versículo. La mayoría no lo sabemos de memoria. De hecho se dice que es la Biblia, ¿sí? Resumida, ¿sí? En Juan capítulo 3 versículo 16. Pero en verdad no valoramos lo que Él hizo, o sea, hasta dónde llegó el amor de Dios, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y queremos que irnos de este lugar sabiendo de lo que Él hizo. La quinta palabra menciona ahí en Juan capítulo 19 versículo 28. Juan capítulo 19 versículo 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pongan atención en esto. Dice: para que la escritura se cumpliese. Dijo: tengo sed. ¿Saben cuántas profecías acerca de la muerte de Jesucristo están en la palabra de nuestro Dios? ¿Saben que todo lo que pasó Jesucristo, antes de que lo pasara, ya estaba todo profetizado de qué manera iba a morir? Bueno, desde su nacimiento, de cómo iba a venir, ¿sí? De cómo iba a ser contado entre los pecadores, cómo iba a entregar su vida, cómo iba a ser crucificado. De hecho también está profetizado, ahorita no me acuerdo si mencionó nuestro hermano Ricardo en Malaquías, también menciona del costado de Jesucristo, de qué manera iba a ser traspasado, de la madre de ella, de que iba a traspasar su propia alma, ¿sí? De su madre, al verlo de esa manera crucificado. Los salmos, como el Salmos capítulo 2, donde menciona de que se iban a juntar todos, iban a conspirar contra el ungido de nuestro Dios, y muchos salmos que hablan de nuestro Señor Jesucristo, pero termina diciendo Juan capítulo 19 versículo 28, para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Hubo muchas cosas que ahorita no terminaríamos si ahorita me pongo a recordar de todas las cosas que ya estaban profetizadas, que iba a pasar Él, entre ellos la ropa, ¿sí? Que se iba a hacer, que iban a tener suerte para ver quién se quedaba con ella, ¿sí? Todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios se tenía que cumplir. Dice la palabra de Dios que no debería de pasar ni una tilde ni una jota. Ahí en Mateo, si no me equivoco, espérenme. Sí, Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Él lo mencionó antes de ser crucificado, que no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar tiene que ver con derribar o quitar a los profetas, dice Jesucristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Él venía a cumplir todo lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de cuando Jesús oró en el Getsemaní? Y él mencionaba esas palabras que decía, si fuera posible que pasara esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras, ¿sí? Y en aquel momento esperaba o oraba para que se hiciera la voluntad de nuestro Dios. Todo lo que dice la palabra se tenía que cumplir. Por eso él menciona en el mismo Mateo 5:17 de que él venía a cumplir todo lo que estaba escrito, todo, ¿sí? Sin excepción, que no quedara nada de lo que se escribió de él sin que se cumpliese. Y para que la escritura se cumpliese, pues él mencionaba esas palabras, que él tenía sed. Dice más adelante en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿sí? Para aquellos que no sepan lo que era una jota, se dice que era la 10ª letra del abecedario y era de la letra más pequeña, y la tilde era, más o menos para que nosotros podamos entender, era como la coma, las comas que se ponen en las palabras para distinguir una palabra de otra en la pronunciación, que hasta eso, o sea, todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios, hasta las cosas más insignificantes, se querían que cumplir. Y entre ellos, eso que estaba profetizado acerca de él, donde mencionaba que tenía sed, ¿sí? Y les menciono esto porque a veces el cristiano, le digo que no valoramos y decimos que, bueno, pues era Dios. Sí, cierto, lo flagelaron, lo golpearon, lo escupieron, lo maldijeron, pero pues era Dios. Pero muchos no saben que en verdad, así como era Dios, también era humano. Él sintió en carne propia el dolor, la angustia, ¿sí? Por eso hasta en la oración, él menciona que sus lágrimas, o si no me equivoco, sus lágrimas eran como gotas de sangre. Cuando lo crucifican y le traspasan en el costado, dicen que salió como agua, ¿sí?, de su costado. Porque se quería que cumplir todo lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Dios. Todo se cumplió. No hay nada de lo que dice la palabra de Dios que no se haya cumplido. Y voy a terminar con esto. Un versículo que yo lo tengo mucho de memoria y siempre lo menciono en muchas partes, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. Así como Él profetizó todo lo que tiene que ver con su vida, también en su venida, todo lo que Él predicó se va a cumplir, ¿sí? Que todo esto se quede en nuestros corazones. Amén. Voy a pedirle a nuestra hermana Carla, va a entonar un canto. ¿Lo tengo o lo...? Sí. ¿De dónde lo prende? ¿De dónde se prende? El del audio. El ingeniero de audio. Por favor. Voy a tratar de entonar un canto. Perdón, porque va a salir comercial. Se llama Saliendo del Pretorio. Amén. Ser herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Saliendo del pretorio, marchaba la procesión, con rumbo al Calvario, sufriendo Bambán. La cruz sobre su espalda, llagando está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, mire su actuación, de ellos ten compasión. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Se tengo de un amigo, se tengo de amor, se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy de su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, mire su actuación, de ellos ten compasión. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Martín. Ya me tocó el agua ahora. Gracias, hermano, por esta reflexión de la palabra de Dios que a nosotros todavía, como cristianos, como humanos, al escuchar, al ver todo esto que sucedió hace muchos años, yo creo que como si estuviera pasando ahorita lo mismo, ¿verdad? Y qué difícil es hablar, decirles a la gente que Cristo murió por ti, por mí. Mucha gente lo quiere, pero bueno, las palabras, las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo, a mí también me conmueve todo esto, ¿verdad? Porque son las últimas palabras que vamos a ver, que está hablando una persona
en lo último que le queda de vida, de existencia, lo último que clarito lo dice, y quedó para la historia, y quedó para reflexionar nosotros. Me tocó para esta palabra, consumado es, ¿verdad, hermano? Que se dice así, consumado, cuando está terminado, ya se acabó, ya hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? El que entendió, y el que no, ¿verdad? Pero ya te terminado la obra, y la obra fue terrible, horrenda, sinceramente, lo que sucedió. Yo quisiera que leyéramos rápido, por favor. Yo quisiera ir en el libro de 1 Juan, Juan 19:30. Voy a leer nada más ese versículo, nada más. Y ahí lo que encierra este consejo, o lo que sucedió en ese momento, cuando los últimos ya no iba a haber más, ya no iba, el Señor Jesucristo ya no iba a decir más, una palabra más ya no iba a haber, para nada. Pero en cambio, hermano, nos queda esto en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Y Juan 19:30, ¿verdad? Dice, ¿ya lo tiene? Amén. Dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mira, no, yo escucho muchos mensajes de esto de por qué el Señor Jesucristo, por qué le dieron vinagre. Te lo he visto en las películas, que con una vara, ¿verdad? Les ponen, estaba el Señor Jesucristo en la cruz, y con una vara le ponen el vinagre en la boca. Fíjate que yo he escuchado mucho de esto, acerca de estos mensajes, y una vez a mí me tocó, 2 veces o 3 veces me tocó con 3 personas, ¿verdad? En un hospital, con un hermano, se convirtió aquí, no sé cómo se llama el hermano. Estaba en el hospital, y el hermano dice, hermano, yo ya voy a morir. Le digo, hermano, hazle la lucha, hermano, por vivir. Estás joven, mira, tenía como 40 años el hermano, más o menos 40 y tantos años. Le digo, estás joven, hermano, aliviánate. Dice, mira, mi hermano, fíjate, platiqué con él. Dice, mira, mi hermano, quiero comer, y mi boca está seca. ¿Cómo? Y hace cuenta que estoy comiendo tierra, hace cuenta que estoy comiendo zacate, comiendo algo que no le siento sabor. Y cuando escucho esto, cuando el Señor Jesucristo le da vinagre para que hable un poquito más, ¿verdad? Porque su boca, cuando una persona ya está por morir, a mí me tocó platicar con 2 personas, no 2 o 3, una vez en un accidente, a una persona que chocó, y me tocó a mí, que iba pasando. Y exactamente, pero fue instantáneo. Dice, no puedo hablar, no tengo sed, siempre me decía esa persona, y en 10 minutos falleció la persona esa, la que me tocó. Y este hermano me decía, hermano, yo creo que para mañana yo no voy a amanecer. Yo para mañana ya no. Mi boca ya no hay, no tengo saliva, no tengo nada. Lo que yo puedo, no tengo nada. Y exactamente lo que le pasó al Señor Jesucristo era esto. Tomás dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, hermano. Yo creo que la gente sabía, la gente sabe, cuando no pueden hablar, cuando no tienen aliento, pues hay que mojarle, ¿verdad? Para que hable. Yo me imagino que eso le pasó a él, para que hablara, para que a veces decía otras palabras más, pero su última palabra, consumado es, ya no hay nada que hacer. Él mismo, digo yo, siendo Dios, dice, el Señor Jesucristo tenía las 2 divinidades, como hombre y como espiritual.
era algo, hermano, que muy sublime, muy, ¿verdad? Él tenía las dos cualidades de hombre y ser espiritual. Él tenía igual que nosotros. Por eso digo, hermano, que estas palabras que él dijo, que, hermano, fue el único que ya, y esto consumado, hermano, que ya no hay nada que hacer, hermano, no hay nada que hacer. Lo aceptes tú o no lo aceptes, creas o no creas, ya está, ya no va a haber otra oportunidad, nada más de creer en Jesucristo, ¿verdad? Esa palabra, hermano, que hay en las personas. Y la otra palabra más que dijo, ¿verdad? En el libro de Lucas 23:46, las últimas palabras, hermano, que quedaron para la historia, para el recuerdo, quedó, hermano, grabado, no sé, todo bien escrito, bien retumbó allí, donde él estaba, con los que estaban allí, no eran muchos, los que quedaban allí. En Lucas 23:46, la última palabra, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras. Hasta allí, hermano, hasta allí quedó hermano. Pero lo que nos quedó, todo lo que se había profetizado, todo de Isaías, que iba a ser inmolado, que iba a ser así, todo que sobre su ropa, todo, hermano, salió y como estaba escrito. Todo, no le faltó nada. Se cumplió la palabra. Él cumplió con todo eso. A él, yo creo que, diciendo que una vez platicando yo como con uno pelado, allá en el monte platicando con él, y luego le platicaba yo acerca de Jesucristo, hace mucho. Dice, y oye, ¿y si volviera a venir otra vez? Ay, mi hermano de mi vida. Dice, ¿para qué? Digo, pues si lo que está escrito no creemos. De lo que pasó, la gente no quiere creer. Otra vez que no vuelva otra vez, para que sea otra vez. Yo creo que no, seríamos injustos, hombres malos, malvados, que hay en la tierra. Y sí la hay. Hermano, gracias a ti, hermano, que has escuchado el mensaje, la palabra de Dios. Porque no va a haber otra palabra, no va a haber otra salvación, nada más la de Jesucristo. ¿Verdad? Esas palabras, hermano, quedan para la historia. Eso, ya está consumado, ya no va a haber otra. La aceptes o no la aceptes, hermano, ya está. ¿Verdad? Acepta a Jesucristo, que está en la cruz, pero Cristo viene, la otra promesa, y va a venir. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar un canto y con eso terminamos. Número 53, en la cruz. Nos ponemos de pie. Después de que lo entonamos, nos despedimos con una oración. Número 53. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi
la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén.